45. Los matrimonios ya no duran tanto. Pat y Gavin sí lo harán. Espero que sí. ¿No estás segura? ¿Problemas en el paraíso? No hay ningún problema. No olvidamos que nos amamos el uno al otro. El amor ayuda en esos días difíciles, ¿no, cariño? ¿Con quién estuviste? Ángela, discutamos esto en privado. No, ¿saben qué? Creo que han estado hablando demasiado. ¡Vamos a la mujer equivocada, Marcus! ¡Me largo de aquí! Se acabó. Y seré muy justo, pero quiero el divorcio. Le di mi vida. No sé qué haré. Matrimonios y conflictos. Con Eglis de López y Gilberto López. Con defectos y con tus virtudes te amo. Bendiga, Dios les guarde. En este hermoso momento pues llevamos palabra de bendición para ustedes, matrimonios y conflictos. Esa programación que ustedes siempre están esperando allí para que se llegue a sus hogares, en la cual Dios quiere hacer un cambio en tu vida, Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere bendecir tu matrimonio. Pues en este hermoso momento, como siempre digo, me acompaña el Espíritu Santo de Dios, en el cual está aquí y también quiere estar en tu vida, en tu hogar, si tú dejas que Él entre a tu vida. Pues me siento muy gozosa. ¿Saben por qué? Porque tenemos aquí presente una invitada especial, una hermana muy especial. Y ella pues se va a estar presentando, ella va a decir su nombre porque no lo voy a decir. Ella va a decir su nombre allí y te va a estar presentando. Es una hermana muy especial para Dios, igualmente que ustedes también, mujeres y hombres que están allí escuchando la programación de Matrimonios y Conflictos. Mi hermana, preséntese a ese montón de mujeres y hombres que están esperando allí su nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga, de verdad es de gran gozo y bendición. Mi nombre es Elena García. Y bueno, soy una servidora del Señor, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le doy gracias al Espíritu Santo, a Dios, por esta bella oportunidad que vamos a tener en este momento de compartirla con ustedes. Amén. Sí, Señor. Ella es nuestra hermana Elena, como dijo su nombre. Ella viene con una idea, con un propósito de llevar esa palabra allí a su hogar. Esa bendición tan grande que va a llevar a su hogar, pues no se me aparten de allí, quédense allí porque hay bendiciones para ustedes. Pero ella va a estar llevando la lectura bíblica y ustedes allí en su casita pueden estar buscando allí en su Biblia para llevar esa palabra, esa lectura del Señor. Amén. Mi hermana Elena, por favor, puede leer la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Leemos en el Salmo 138, 7, que dice así: si tuviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y tú me salvarás tu diestra. Y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá tu propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Una palabra maravillosa, preciosa del Señor. Aleluya. Mi hermana Elena puede hacer una oración. Amén. Padre maravilloso Dios, Aleluya. en este momento que nos reunimos aquí, Padre Santo, Espíritu Santo, principalmente ven ahora, toma el control, revienta cadenas, ataduras, todo yugo, toda opresión, trae liberación, sanidad y paz a nuestras vidas. Bendícenos y guárdanos. Gloria al Señor. Ustedes escucharon allí la lectura bíblica, ¿verdad? Sí, Señor, ustedes la escucharon y estuvieron acompañándonos a nosotros con esta palabra de Dios. Nos dieron cuenta de que hablaba allí de algo muy importante y ese es el tema que vamos a llevar hoy. Ese es el tema que tenemos para su hogar. Ese es el tema que tenemos para su vida, su matrimonio. ¿Saben cuál es el tema? No, claro que no lo saben, pero se los voy a decir. El tema es propósito. Ese es el tema. Pero bueno, hermana Eilis, pero que no
acorda con lo que la programación de ustedes, ¿sí? Mientras que ustedes estén allí escuchando la palabra, se van a dar cuenta que Dios tiene un propósito contigo en tu vida. Dios tiene ese propósito que muchas veces buscamos, el propósito, ¿cuál es el propósito de Dios? Pero Dios tiene en este hermoso día un propósito para ti en tu vida. Sí, Señor, hoy pues me acompaña aquí, como dije primero, nuestra hermana Elena García. Ella le vamos a estar haciéndole unas cuantas preguntas, ella va a estar respondiendo en el nombre del Señor. Esas preguntas van a ser ayuda para tu vida, mucha ayuda para tu vida. No solamente que usted va a creer que son preguntas, no. Son preguntas, son respuestas que van a ayudar tu matrimonio, que van a ayudar tu vida espiritual, que tú vas a pensar a qué muchas veces piensa el hombre, a qué vine yo a esta tierra, a qué vine, porque Dios tiene un propósito contigo. Por eso es que tú llegaste aquí, porque Dios sabe lo que va a hacer contigo. Solamente tienes que esperar que sea la voluntad de Dios si tú dejas que el Señor trabaje en tu hogar, en tu vida y en tu matrimonio. Pues mi hermana Elena, estamos ya listos para ayudar a este grupo de mujeres allí que nos están escuchando, este matrimonio, esta familia. Mi hermana Elena, la primera pregunta que yo le voy a hacer en este día es la siguiente. Estamos hablando acerca de que el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué sucede o puede suceder cuando Dios tiene un propósito en nosotros? ¿Qué sucede? Bueno, de suceder realmente es principalmente la palabra, como la acabamos de leer, ¿verdad? Que nos dice en el Salmo 138, que dice, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es una palabra que está allí ya cimentada, es una promesa que Dios nos habla y nos ordena, o vamos a decir, nos ordena para que nosotros debemos obedecer. Y principalmente, o sea, ¿qué sucede? Bueno, sucede que cuando nosotros le obedecemos a Dios principalmente, pues nuestra vida es de gran bendición. Pero ¿qué sucede con nuestra vida? Que nosotros a veces nos afanamos con este sistema que gobierna el mundo, este avance, las tecnologías, todas esas cosas nos invaden, ya que este sistema que gobierna este mundo es malo, y entonces viene y nos toma, y nosotros nos olvidamos del propósito que Dios tiene en nuestra vida, pero que cuando nosotros le obedecemos a Dios, nuestra vida es de gran bendición. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, someternos a Dios, como dice la palabra en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo hablamos, lo oímos y compartimos de repente y decimos, oye, pero qué fácil y bonito que se oye, ¿verdad? Pero hermano, cuando lo vivimos, eso es algo tan maravilloso que de verdad nos trae principalmente la paz a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, y es de gran bendición. Principalmente escudriñar la palabra, buscar de Dios, someternos a Dios, y así podremos ver la gran bendición en nuestras vidas. Mientras estemos aquí en la tierra, imagínense, cuando nos vayamos con el Señor, aún más. Aleluya. Mi hermana, me gustó esa palabra que usted dijo allí, que cuando nos sometemos a Dios, ese propósito que Dios tiene con nosotros, ese propósito se cumple, porque estamos sometidos a Dios. Amén. Amén. Hermana, otra pregunta. ¿Cuál fue la experiencia en su vida que le llevó a entender que Dios tenía un propósito y tiene un propósito en usted? Porque no más que tenía un propósito, sino que tiene un propósito en usted. ¿Cuál fue esa experiencia? Quiero que le cuente a estos hermanos que están allí en este canal. Bueno, realmente son cada instante, cada momento que nosotros vivimos, el Señor nos permite ver y como ese propósito en nuestra vida. Lo que pasa es que a veces nosotros como que nos hacemos quizás ciegos, quizás desobedientes. La palabra sería muy que somos desobedientes, no obedecemos y no nos sometemos a Dios, como antes hablé, ¿verdad? De que cuando nosotros, si Dios tiene un propósito en nosotros, y la experiencia que me permitió, pues en verdad les podría decir brevemente, bueno, no fui obediente, diría hasta la palabra, muy desobediente con el Señor,
la cual hoy en día, oye, es como decir a veces, y muchas veces lo he oído, oye, quisiera tener menos edad para poder transmitir y entender, pero qué maravilloso que tenemos el tiempo aún, ¿verdad? De poder compartir con ustedes aquí, de que Dios nos da esa oportunidad, pues, y la experiencia que Dios me ha permitido, pues, esa me ha llevado a entender que lo que vamos a decir finaliza o que vamos, como la palabra sería, mi hermana Egli, bueno, que entender pues el propósito que Dios es obedecerle, es vivir sometidos a Dios de verdad y entender que primeramente está Dios. Y cuando eso lo entendemos en nuestra vida, pues así lo transmitimos a nuestra familia, el esposo, los hijos y todo. Y nuestra vida, hermano, de verdad les aseguro que es de gran, inmensa bendición. Amén. Amén, mi hermana querida. Yo quisiera que usted comentara o como testimonio ese propósito que Dios tuvo con usted para usted poder llegar a los caminos del Señor. ¿Cuál fue ese propósito que usted pasó, que usted tuvo para poder llegar a los caminos del Señor? Bueno, primeramente, hace 27 años que no era cristiana, porque tengo 27 años en el Señor, yo pensé que ese Dios maravilloso, ese Dios real que ahora conozco, que puedo decir que conozco, no existía. Yo pensé que todo era fábula, todo era cuestión de que mi mamá me hablaba por hablarme o alguien me podía haber predicado, y que yo decía, no, mi tiempo es muy importante, mi trabajo es mucho, y mi idea era de hacer mucho dinero, de tener mucho dinero, y el plan, como todos decían, bueno, ya cuando se acabe todo ya no tengo más nada que hacer. Pero resulta que entonces mi esposo, que un médico, un hombre de mucho dinero, de muchas vamos a decir, conocimiento en estudio, pues era médico y todas esas cosas, y rica en dinero y en tantas cosas, pero yo no sabía ni siquiera que yo no tenía paz, y todo era afán, y todo era una fatiga, y todo era una cuestión que yo misma no me entendía. Y cuando yo veía a mi madre leyendo la palabra y tan gozosa, yo le decía, oye mamá, pero cónchale, tú no puedes dedicarme un momentico para escucharme. Y ella me decía, pero hija, mira, me hablaba sobre Lázaro el rico, sobre esto, la palabra, mira, Salmo 91, Salmo 35. Y yo decía, ay mamá, mira, está bien. Y agarraba y me iba en mi carro y ponían la música. Y o sea, es como la mayoría de los jóvenes que hoy en día entiendo cuando los jóvenes, oye, que ven, no, que apareció cual aparatico, cualquier cosa, vamos a conocerla, la música y para allá, y viven esa vida que aparentemente como que hubiese una felicidad, pero una vida vacía totalmente. Claro, a veces eso nos cuesta mucho, nos cuesta, ¿verdad?, poder en la juventud, por lo menos sobre todo a los jóvenes, entender eso, porque en verdad yo, cuando mi mamá me hablaba del Señor, más mi esposo, que me decía que el Dios no existía, que eso no era verdad, que no, que lo... Tenía un apoyo de su esposo. Exacto, entonces yo veía a mi esposo que conocía tanto, tenía tanto dinero, mi mamá era pobre y todo, y yo decía, bueno, pero si Vicente tiene tanto dinero y me dice que Dios no existe, bueno, Dios no existe, y yo llegué a creer que Dios no existe. ¿Le creyó más a su esposo? Sí, le creía a mi esposo, pero como Dios, como dice la palabra, ¿verdad?, que Jehová cumplirá su propósito en mí, pues Dios cumplió el propósito. Había un propósito, había un propósito en mí, y así lo hay en ti, y hay, o sea, cuando Dios nos llama es con un propósito, aunque nosotros nos vayamos para acá, hagamos, inventamos, bueno, la idea mía era de negocios y hacer negocios, y yo aún conociendo un negocio, pero cuando nosotros tenemos un propósito, o sea, Dios, mejor dicho, un propósito de nosotros tenemos que obedecerle. Bueno, llegó mi esposo, para ser más breve, me dio 2 tiros de una manera que yo inesperada, porque aún todavía me la llego a entender ahora, porque Dios tenía un propósito en mí, y le doy gracias al Señor. Pero cuando estaba pasando esa situación, como muchas veces les pasa en los hogares, los problemas,
que ya les pareciera como que ya no hay esperanza, más dice la palabra que para Dios no hay nada imposible. Y cuando nosotros confiamos en ese Dios, entregamos esa carga, esos problemas de matrimonio, de hijos, cualquier enfermedad, aún la misma palabra dice, ¿verdad?, que nosotros haremos cosas mayores, pero que nosotros tenemos que confiar en ese Señor, amén. Y bueno, yo para responder a la pregunta, o sea, el motivo por qué ahora pues le sirvo al Señor o por qué, cuál es la experiencia. Bueno, la experiencia fue de que mi esposo me dio 2 tiros. Tuve la experiencia de conocer, vamos a decir, aunque para muchos y me lo han dicho, no, eso no es real. Ya en un momento seguiremos hablando sobre esto. Sí, mi hermana Elena, vamos a seguir tratando esto porque está muy importante. Me gusta esto porque lleva a entender lo que Dios tiene con tu vida, con mi vida, y que muchas veces no lo entendemos. Pero yo quisiera ir primeramente a una pequeña pausa y luego regresamos para que ustedes sigan escuchando el testimonio de nuestra hermana Elena, ese propósito que tuvo Dios con ella. Amén. Dios le bendiga. Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses 1:16. Toda obra del Señor tiene un propósito. Proverbios 16:4. El hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Realicé grandes obras, me construí casas, me hice de sirvientes y amontoné dinero, y disfruté de todos los deleites. Me engrandecí en gran manera, más que a los que me precedieron. Consideré luego todas mis obras, y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, que ningún provecho se saca en esta vida. Me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi a un hombre solitario y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajo tanto? Y me abstengo de las cosas buenas, me pregunto. También esto es absurdo y una penosa tarea. Y además, que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Aquí tienen el hogar del hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y se afirmó en su maldad. En vano he trabajado. He gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Mis días se van más veloces que una lanzadera, y sin esperanza alguna, llegan a su fin. Tengo en poco mi vida, no quiero vivir para siempre. Déjame en paz que mi vida no tiene sentido. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de ahí volver a salir. Dirigiéndose al sur, o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar a la mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos, para de ahí volver a fluir. Todas las cosas hastían, más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver,
ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido, volverá a acontecer, y lo que ya se ha hecho, se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo, el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y que busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de propósito de vivir no tiene sentido. El que confía en sus riquezas se marchita, pero el justo se renueva como el follaje. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Hazme saber, Señor, el límite de mis días. Hazme saber lo efímero que soy. En esta tierra soy un extranjero. No escondas de mí tus mandamientos. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconozco mis transgresiones. Contra ti he pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades a favor nuestro. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque tu gloria la ilumina y el Cordero es tu lumbrera. Y somos transformados a tu semejanza,
por la acción de tu espíritu. Guíame a no vivir como necio, sino como sabio, aprovechando al máximo cada momento. Mi corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen tus designios, pues el sentido de mi vida lo he encontrado en tus propósitos. Y el tema que estamos llevándole a sus hogares es el propósito. Ese es el tema. Querido, si usted que está acabando de llegar, usted que está encendiendo ahorita el televisor, por favor, escucha bien el tema, el propósito. Estamos hablando acerca de cuál es el propósito que Dios tiene con ustedes. Estamos aquí hablando con nuestra hermana Elena García. Ella nos está contando un pequeño testimonio de lo que ella pasó para poder llegar a entender cuál era ese propósito que Dios tenía con ella. Y así como ella está contando este testimonio, hay muchas personas que están cegadas completamente, quizás por el dinero, por muchas cosas, que no entienden cuál es el propósito. Mi hermana, usted quedó en cuál fue la experiencia en su vida que le llevó a entender que Dios tenía o tiene un propósito con su vida. Amén. Bueno, realmente el motivo, pues, el que me hizo entender de que ese Dios existe, de que es real, bueno, cuando mi esposo me dio 2 tiros, el cual me hizo en el hombro izquierdo y en la cabeza, ya en el hombro izquierdo me dio y caí. Y yo pude tener una experiencia tremenda donde yo iba por un túnel. Ese túnel era una fuerza como la luz, una aspiradora que me llevaba. Yo sin entender, yo pude ver mi cuerpo, hace 27 años, yo pude ver mi cuerpo tirado allí, en el agua allí, donde ya yo estaba muerta. Y pude entender que ya en mí no había vida y que yo iba por un túnel, no sabía dónde iba, donde en ese momento clamé a Dios, ese Dios al cual que yo pensé que no existía. Y el mismo Señor, bueno, esa misma fuerza que me llevaba, entonces me regresó a mi cuerpo, me pude parar, de allí me llevaron al hospital, del hospital me llevaron al hospital de Maracay, tuve varios meses allí y quedé de una manera que de verdad yo sí no podía entender lo que me pasaba, porque aún no recuperaba ni siquiera cómo me llamaban ni nada. Mis hijos que estaban allí, Milena y Vicente, pequeños de 6, 8 años, y yo ni aún los conocía, no sabía ni cómo se llamaba mi madre. Fue una experiencia tremenda, pero entonces ya cuando me recupero, el mismo hermano que antes me había predicado se me presenta, me habla de Dios nuevamente, acepté al Señor, le serví al Señor, y Dios pues ha hecho grandes cosas en mi vida, porque a veces nosotros ni aún palabras de verdad tenemos para poder expresar las grandezas que Dios hace en nuestra vida, porque yo podría grabar y hablarles a través de la televisión, de cualquier programa, o predicarles y contarles, pero lo que Dios hace en nuestra vida no tenemos de verdad palabras así para expresarlo, porque Dios, la cuestión es que Dios tiene un propósito en ti, en mí, y aunque nosotros nos veamos el hogar destruido, que ya no se puede, que esto, que... Mira, Dios cuando tiene un propósito en nuestra vida, mira, de allí nos saca. Y así hizo el Señor. Dios no, o sea, tenía 7 carros, negocios. Cuando yo iba a pensar, o cuando yo decía que yo no tenía todo. Yo decía que yo no necesitaba de Dios. Y cuando mi mamá me venía a hablar, yo le decía a mi mamá, yo no tengo tiempo.
el negocio, la librería, la siembra, el sorbo, tantas cosas que yo tenía que hacer, que el día y la noche no me alcanzaba de tanto que yo hacía. Sin embargo, Dios tenía tiempo para ti. Y sí, Dios tenía tiempo porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Sí, Señor. Él siempre es fiel. Amén. Sí, Señor. Sí. Dios bendiga a nuestra hermana Elena. Eso es algo, un pequeñito de tu testimonio, Elena. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Ahora, otra pregunta, Elena García, que está con nosotros aquí. Es una bendición tener a nuestra hermana Elena. Hay propósitos en la vida que muchas veces al hombre, ¿no? El hombre que es rebelde, ese hombre, pues estoy hablando no nada más que del hombre, también es de la mujer, que también, hombre y mujer es lo mismo, ¿no? Que hay propósitos en la vida que no son de parte de Dios. El hombre muchas veces se pone tan rebelde, pero explique usted allí ese. Amén, amén. Bueno, sí, de verdad nosotros somos desobedientes, rebeldes, tercos, todos los términos que se pueden aplicar allí, ¿verdad? Vamos a decir sin ofendernos, pero tenemos que reconocer eso. Cuando lo reconocemos, ¿verdad? Dios se nos presenta hay un negocio, decimos, ay, ese es un propósito de Dios, sea un mismo matrimonio, sea una relación, sea algo que lo vemos como bonito, porque vemos dinero, vemos, oye, que las cosas aparentemente se están como, oye, de verdad, este es un propósito de Dios, y aún, sí, esta es la voluntad de Dios, pero la misma palabra aquí nos habla claro, cuando nos dice que tenemos que andar en la voluntad de Dios perfecta, en la voluntad de Dios directiva, no en la voluntad permisiva, porque normalmente no, pero si es que yo ayuné, yo oré, yo estoy clamando de rodillas, yo le estoy pidiendo, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos como un patrón, lo que Dios como que, o sea, queremos como ayudar a Dios, decimos, bueno, dame esto así, si por lo menos es un muchacho o es una mujer y la quiero así, que sea, o hasta, bueno, hasta los que no son evangélicos se meten evangélicos, porque es esa mujer que me quiero casar, o con ese hombre me quiero casar, sí, y bueno, y se casan y bien bonito, y aquí está el carro, y aquí está la casa, y aquí está esto, y aquí está todo, y todo bien bonito. Pero ¿qué pasa entonces? Bueno, como me pasó a mí, yo decía, oye, esto, aunque no conocía, pero a mí me parecía que, oye, este es un sueño, este matrimonio mío es algo que, oye, esto es algo lindo, como mi esposo vendía en la librería y yo tenía una librería también. Un día, oye, de verdad, oye, tan bonito esto, es como una cenicienta. Cuento eso, ¿verdad? Ajá, entonces, oye, todo tan bonito, dinero, carro, firmas por aquí, firmas por allá, todo el mundo te conoce, todo el mundo te toma en cuenta. ¿Qué pasó? Que cuando yo sufrí eso, lo que sufrí de los 2 tiros, yo estuve, bueno, casi muchos meses en el Hospital Central de Maracay y llegué de una manera que no hablaba, no caminaba, que de una manera vegetal, como el mismo médico le decía a mi madre. Y mi madre le decía, y mi madre dijo que ella confiaba en Dios, pues que Dios que me iba a restaurar, porque ella, cuando le fueron a avisar que yo estaba muerta, cuando le han dado 2 tiros, ella cuenta que, aunque mi madre no está acá, ella está con el Señor ahorita, ella no ganó, amén. Entonces, ella contaba pues de que ella inmediatamente se metió a un rincón, levantó sus manos y dijo, Jehová de los ejércitos, saca a mi hija de los muertos. Y Dios escuchó, porque Dios escucha cuando nosotros clamamos. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y no importa las condiciones ni cómo, pero Dios nos escucha. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en ti y en mí. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Elena grande y poderosamente, y todas aquellas personas que están escuchando, que quizás pensarán, esto de parte del Señor, este es un propósito de Dios, pero no están pidiéndole permiso al Señor. Si es verdad que es de parte del Señor, que si este es un propósito que Dios tiene contigo y que tiene conmigo. Amén. Hermana Elena, ¿cómo se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo se cumple ese propósito de Dios en nuestras vidas? Bueno, diría nuevamente, porque principalmente obedeciéndole a Dios. Obedeciéndole a Dios. O sea, sometiéndonos a Él,
esperando la dirección y el tiempo de Dios. Porque ¿qué pasa con nosotros? Que nosotros nos desesperamos, nosotros nos hacemos muchas preguntas y nos desesperamos, y a veces oímos una profecía, o el Señor el Señor me reveló, me dio un sueño, y el Señor me va a bendecir, el Señor esto y tal, y esto, pero entonces nosotros no esperamos el tiempo de Dios. Nosotros queremos hacerlo como a nosotros nos parece, y entonces nosotros no tenemos obediencia. Entonces no salen las cosas malas, hermano. Cuando las cosas son de Dios, la señal que siempre digo, y la palabra lo habla, cuando nosotros sentimos paz. Cuando nosotros sentimos paz, ese propósito es en nuestras vidas y es de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Tener paz en medio de la tormenta allí. Aunque tengas lo que tengas, si tienes paz y fe y confianza en el Señor, Dios seguirá ayudándote. Bueno, con la última pregunta que tengo aquí en este momento es que un consejo que nuestra hermana Elena García le va a estar dando a los matrimonios para que ese propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Un consejo para muchas mujeres que están esperando allí. Bueno, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué hago para que esto se cumpla? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Amén. Bueno, realmente, principalmente a Dios primero, como dice la palabra, primeramente Dios, y todas las cosas serán por añadidura. Ya nosotros aquí en la tierra, en el hogar, en el trabajo, en el liceo, en la universidad, donde estemos trazándonos una meta aquí en la vida, que tenemos que trazarnos, la verdad, pero que allí en nuestra vida exista la sinceridad, la verdad, la comunicación, porque dice, ¿verdad?, que tenemos que estar de acuerdo, amén. Eso lo vamos a decir para matrimonio, pero yo considero, hermana Egli, que para todo, nosotros tenemos que estar de acuerdo en todo, para que así no haya situaciones. Dice la palabra en Amos 3, ¿verdad?, de que tenemos que estar de acuerdo, los dos juntos, ¿verdad?, en Amos 3:3. Entonces, es cuestión de que yo voy a hacer porque esto me parece, y esos son los problemas, los conflictos, ¿verdad?, que hay en los hogares, en los matrimonios. Entonces las situaciones, la mentira, el que andamos siempre con una mentira, con algo tenemos que ser sinceros, tenemos que tener una comunicación, es sumamente importante. Comunicarnos, que nos parezca a veces, yo hice esto pero vamos a obrar con sinceridad, con comunicación. ¿Por qué? Porque entonces vienen raíces de amargura, vienen problemas, vienen situaciones que puede haber la destrucción y puede haber, vamos a decir, la rotura pues de aquello que creímos en un momento, que puede llegar a ser una bendición. Amén, sí, Señor. Es un consejo que se le está dando allí a los matrimonios. Ella habló acerca de la comunicación en la familia, la comunicación en el matrimonio, no nada más que en la pareja, sino también la comunicación, hermana Elena, en los niños, la comunicación en los hijos, porque muchas veces los hijos, los padres no hablan con los hijos, no hay esa comunicación. Y cuando Dios tiene un propósito para nosotros, hermano, en la familia, Dios quiere que todos estemos unidos, de verdad, que todos estemos juntos, unidos, y que nos podamos comunicar. Así es el matrimonio tiene que comunicarse, el matrimonio tiene que vivir tranquilamente y en paz, pero es con el Señor Jesucristo. Y si ustedes están allí, ustedes que están escuchando allí esta pequeña enseñanza, este pequeño consejo que se ha llevado en sus hogares, y Dios tiene un propósito en tu vida, porque así como pasó la hermana, le da muchos matrimonios, muchas familias, me pasa lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, Dios tenía un propósito con nosotros, pero muchas veces nosotros somos tercos, como dice la palabra, que como el caballo, que hay que llevarlo con arando, con el diestro así, arándole para que puedan entender, cabecillo así, que le ponen en la boca el caballo. No seamos como el caballo. Como el caballo, por eso es que dice la palabra, porque muchas veces no entendemos las cosas del Señor, nos hacemos los sordos, los ciegos, nos estamos tapados, pero no somos nosotros, es el enemigo, porque damos rienda. Entonces, el propósito que Dios quiere tener contigo, sí, mujer, tú que me estás escuchando allí, contigo, hombre, que estás escuchando, tiene un propósito con Dios contigo, y tú tienes
que aceptar y entender y decirle, Señor, pero es que no puedo, Señor, yo no puedo, Señor, pero tú no puedes, pero Dios sí puede ayudarte, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir ese matrimonio, Dios quiere bendecir esa familia en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer un llamado a estos hombres y mujeres que están allí que no encuentran cómo hacer, porque es verdaderamente que es una lucha, pero ese llamado que yo voy a hacerle a ustedes allí, en el nombre del Señor, es recibir al Señor Jesús, porque tú no recibes al Señor Jesús en tu corazón, en tu vida y con tu familia, el propósito no va a llegar de parte de Dios a tu vida, sino un propósito de parte de tu vida misma. Yo quiero decir a nuestra hermana Elena que haga ese llamado, hermana Elena, haga ese llamado a reconciliación, a aceptar al Señor Jesús. Amén. Amén. En verdad, bueno, les estamos pidiendo, les pido pues de parte del Señor que en este momento tú que te encuentras allí con la situación que tengas, no importa, solamente piensa tú si tienes tus hijos, si tienes algún familiar, alguien que estás allí compartiendo, únete con esa persona y recibe al Señor en esta hora. Recibe al Señor, di conmigo, Señor Jesús, te recibo, inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Ayúdame, Señor, necesito de ti. Entrega tu vida completa a Dios. Esa es la solución, porque Él, nuestra guía, es Dios. Amén. Quisiera orar por ti. Cierra tus ojitos allí. Padre, en el nombre de Jesús. Mira estas personas que te han recibido, te han aceptado, se han reconciliado contigo, amado Dios. Te pido que tú guíes su vida, que tú guíes su mente y su corazón, Padre. Y en toda debilidad, Dios, tú vas a estar allí, guiándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendigo en tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermana Elena, le damos la gloria a Dios por este programa y gracias, mi hermana, que Dios la bendiga y que Dios te guarde y que cada día le dé más sabiduría y Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.